Edgar Allan Poe fue un escritor, poeta, crítico y periodista romántico estadounidense, generalmente reconocido como uno de los maestros universales del relato corto, del cual fue uno de los primeros practicantes en su país. Fue renovador de la novela gótica, recordado especialmente por sus cuentos de terror. En el año 1845 escribió El Cuervo, un poema que combina de manera extraordinaria el universo simbólico de lo misterioso y extraño con un gran sentido rítmico y musical del lenguaje poético. Sentado en su estudio durante una noche misteriosa, un hombre desconsolado por la muerte de su amada, Leonor, ha hallado refugio en la lectura. Una serie de señales le hacen advertir una presencia. Tras varias comprobaciones inútiles, abre su ventana por última vez. Furtivamente, un cuervo entra en la habitación y se posa en el busto de Palas, sobre el dintel de la puerta. Ante el extraño evento, el hombre, meditabundo y sin esperar respuesta alguna, pregunta su nombre. El cuervo responde: nunca más. La respuesta desencaja al sujeto, que elabora toda clase de lucumbraciones para explicar el fantástico episodio. ¿Será acaso que apenas repite lo que aprendió de su antiguo amo, o es un profeta misterioso? Anhelando noticias reconfortantes sobre su amada, le pregunta: ¿podré volver a verla, aunque sea en el mundo de los difuntos? La respuesta es infatigablemente la misma: nunca más. Desesperado, el hombre intenta deshacerse del cuervo, pero este se ha instalado para siempre en el dintel de la puerta para recordarle su inexorable destino. Un año después, en 1846, escribió su ensayo crítico, Filosofía de la Composición, en el cual Poe explica minuciosamente cómo fue creado el poema El Cuervo, tratando de dejar en claro cómo es que cada decisión que él toma es minuciosamente pensada. Poe enumera sus preferencias a la hora de comenzar a escribir un poema. Él parte con la elección del efecto. Busca que éste sea novedoso y penetrante, a la vez que original. Luego, elige el tono que mejor produzca el efecto buscado. El autor menciona en el texto que le parecería interesante que otros escritores mostraran la forma que utilizaban para componer sus obras. La mayoría de escritores, en especial los poetas, querían dar a entender que componían bajo un tipo de frenesí. A ellos les generaba terror la idea de que el público supiera lo que en realidad pasaba tras bambalinas. A partir de este momento, Poe comienza a marcar los puntos primordiales a la hora de escribir un poema, siendo el primero la extensión, ya que una obra debe ser lo suficientemente larga como para poder ser leída de una sola vez. Por el contrario, si un poema es muy extenso, causaría que el lector perdiera el efecto que el autor quiere generar en él. Si bien el poema del Cuervo llegó a tener 108 versos, él estima que el límite es de 100. Poe alude a que la belleza es el único dominio legítimo del poema y cree que el placer más grande se basa en la contemplación de ella. A su vez, la nombra como un efecto que produce una intensa y pura elevación del alma, al mismo tiempo que constituye la atmósfera y la esencia del poema. La belleza está estrechamente relacionada con la tristeza y la melancolía. Es por esto que Poe, considerando la belleza como su dominio, decide nombrar este tono melancólico como el que utilizará para la construcción del Cuervo. Poe necesitaba un estímulo artístico sobre el cual pudiera asentar la estructura del poema. Para esto, se puso a indagar en ciertos efectos artísticos, utilizados usualmente, y resolvió que utilizaría el estribillo. El efecto que genera este se basa en la monotonía y la repetición, pero Poe quería variar la aplicación del estribillo sin que éste sufriera mayores cambios. Teniendo en consideración que debía ser breve, decidió utilizar solo una palabra, que sea melódica y que tuviera una relación con el tono melancólico del poema. Así se le presentó la palabra Nevermore, que se traduce al español como nunca más. El siguiente punto importante fue buscar un pretexto para justificar el uso constante de la palabra. Si bien su idea principal fue utilizar un ser humano, decidió cambiarlo por un ser incapaz de razonar, pero sí de hablar, siendo un cuervo la opción más acorde con el tono del poema. Una vez establecido el estribillo del poema, Poe resuelve que la muerte sería el tema más melancólico y poético para abarcar. Combinándolo a su vez con la belleza, determina que el poema hablaría de la muerte de una hermosa mujer y de un amante que expresa la pérdida de su amada. El autor
tenía la intención de variar la aplicación de la palabra repetida cada vez que ésta se mencionara. Es por esto que las preguntas que hace el amante siempre cambian, hasta llegar a ser de un carácter muy diferente. Esta variación en la aplicación es la que más adelante va a generar el punto cúlmine del poema. Lograr una originalidad fue uno de los primeros propósitos de Poe, y esto lo logró con las combinaciones en las estrofas, que permiten variedades posibles infinitas. Estas combinaciones consisten en una sílaba larga seguida de una corta. Lo que plantea Poe es que la originalidad no es instinto ni intuición, sino que es algo que hay que trabajar. El siguiente punto que el autor consideró en la escritura del Cuervo fue el lugar. Tenía que idear la manera de reunir al enamorado y al cuervo, y qué mejor lugar que la habitación del amante, un aposento lleno de recuerdos de aquella mujer que lo había frecuentado. La idea era que el enamorado creyera que el aleteo del pájaro fuera realmente el espíritu de su difunta amada golpeando la puerta. Por otro lado, Poe decidió hacer que la noche fuera tempestuosa, primero para justificar la llegada del cuervo buscando abrigo y segundo para contrastar con la serenidad en términos materiales de la habitación. Por otra parte, Poe decide darle al poema cierto aire fantástico, más que nada en la actitud del cuervo y cómo el enamorado se refiere a él. Pero llegados al final, el tono del poema cambia. Ahora no se ve nada de fantástico en la actitud del cuervo, el enamorado ya no bromea y se dirige al cuervo utilizando otras palabras como torvo, desgarbado y espectral. En este punto, el poema llega a su punto cúlmine, cuando el enamorado le pregunta si se reunirá con su amada en otro mundo y el cuervo contesta nunca más. Por último, el autor buscaba generar cierto contraste en los elementos de la obra, para así poder potenciar el tono y el mensaje. Es por esto que, llegados al final, se dispone a agregar una corriente subterránea del pensamiento dentro de las dos últimas estrofas. Esta corriente aparece en la unión de las palabras de mi corazón, que componen la primera expresión metafórica del poema, y en la respuesta nunca más. Esta unión brinda esa segunda lectura donde comenzamos a ver al cuervo como algo emblemático. Para poder establecer una relación entre el texto anteriormente explicado y el romanticismo, primero es necesario saber un poco de su historia. El romanticismo es un movimiento artístico e intelectual que tuvo lugar hacia fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX en Europa. Una profunda crisis social y económica tuvo lugar en Europa y con ella se desató la idea de que la razón no era suficiente para expresar la dura realidad. Entonces surge el romanticismo. El artista romántico busca escapar de la realidad inmediata que lo abruma y lo angustia. Por eso, sus obras suelen representar épocas pasadas o lugares lejanos, ya que el artista busca refugiarse de sí mismo y se aísla de la sociedad. Por ejemplo, en El Cuervo, el escenario es un lugar silencioso donde el personaje decide encerrarse para lamentar la pérdida de su amada. Por otro lado, se encuentra el romanticismo oscuro. Es un subgénero literario que a grandes rasgos se manifiesta mucho menos optimista que aquel acerca de la condición humana, la naturaleza y la divinidad. En este subgénero, uno de los autores más destacables es Edgar Allan Poe, con algunas de sus obras más conocidas como El Cuervo. Entre las características principales del romanticismo oscuro surge la poca confianza en la perfección como una cualidad innata del ser humano, lo que lleva como consecuencia a que sus personajes sean propensos al pecado y la autodestrucción, ya que no poseen inherentemente ni la gracia divina ni la sabiduría. El texto de Poe contiene ciertas características del romanticismo, como por ejemplo la exaltación de los sentimientos y la subjetividad. Poe, en su ensayo, explica cómo él busca dar un tono melancólico al poema, el cual está estrechamente relacionado con la belleza. También se presenta la valoración de la originalidad, que como mencionábamos anteriormente fue uno de sus principales propósitos. Además, él habla de cómo los escritores de su época carecían de esta a la hora de realizar una obra. Por otro lado, se ve una cierta nostalgia del pasado, pues en el relato, el amante todo el tiempo está pensando y lamentando la pérdida de su amada, además de que todo lo que le acontece lo relaciona con la presencia del espíritu de ella. Por ejemplo, cuando escucha el ruido en la puerta, instantáneamente lo conecta con la presencia de Leonor, aunque al abrir la puerta se encuentra con la oscuridad vacía de la noche. Finalmente, la exaltación de la fantasía también se hace presente en su texto. Poe busca generar en el poema un aire fantástico en la llegada del cuervo,
como si fuera una especie de profeta o ente que visita al enamorado. Además de las características anteriormente nombradas, el romanticismo presenta otras como la rebeldía ante las reglas del arte y la literatura, el culto del yo y del individualismo, sublimidad, fuertes idealismos y el rechazo al neoclasicismo y a la ilustración.